Hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro seminario profético, la revelación de Jesucristo, con el tema número 3, el cual tiene por título el testimonio de Jesucristo. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En este texto, hermanos, el apóstol Juan se presenta como testigo de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Pero ¿por qué dice que él ha dado testimonio de la palabra de Dios? Porque como vimos en el estudio anterior del verso 1, el mensaje de Apocalipsis se originó en la gran fuente de sabiduría, es decir, en nuestro Padre Celestial. Y eso por lo tanto lo hace palabra de Dios. Pero dice también que esta palabra le vino por medio de Jesús. Por lo tanto, le llama también el testimonio de Jesucristo. Pero, ¿en qué forma dio Jesús su testimonio a Juan? Bueno, ¿qué les parece si le preguntamos a Gabriel, el ángel que se lo trajo, que él nos diga en qué forma le trajo el testimonio? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y aquí la palabra del Señor nos dice: y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Nosotros vemos aquí, hermanos, que el testimonio a Juan le vino en forma de profecía. Pero ¿por qué llama Gabriel al testimonio de Jesús el espíritu de la profecía? Yo creo que una persona que es autoridad en estas cosas, como el apóstol Pedro, nos puede dar la razón de por qué. Vamos a la carta de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y aquí nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, según estas palabras, Juan, mis hermanos, recibió el Apocalipsis como el testimonio de Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es verdad que se lo trajo Gabriel, pero este hizo su ministerio por medio del Espíritu Santo, según se desprende de la siguiente cita que les pongo en su pantalla. En a fin de conocerle, página 57 dice: mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo a Cristo. El Espíritu Santo viene y manda a un ángel a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está a través de los ángeles, hermanos, atrayéndonos a Cristo. De manera que Gabriel, sin duda, hizo su ministerio por medio del Espíritu Santo. Y esto tiene su respaldo, porque dice la palabra de Dios que los ángeles son espíritus ministradores que son enviados para ayudarnos a nosotros. Ahora, si Juan recibió entonces la profecía del Apocalipsis por medio del Espíritu Santo, esto nos dice también que el apóstol Juan era un profeta.
y no nos cabe la menor duda, pues Gabriel nos lo confirma. Miren ustedes, otra vez el capítulo 19, verso 10. Dice: yo me postré a tus pies para adorarle. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Y de quién? Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La pregunta es: ¿quiénes eran estos hermanos de los que habla aquí? Vamos a Apocalipsis 22, versículo 9. Y aquí encontramos a Gabriel nuevamente, ahora sí diciéndole de una manera clara quiénes son esos sus hermanos. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos. ¿Quiénes eran? Los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Por lo tanto, le dice: ¿qué cosa? Adora a Dios. Yo, le dice Gabriel, soy un compañero de esclavitud contigo. Yo soy un compañero de esclavitud de todos los profetas, tus hermanos. Así que a mí no me adores, hay que adorarle, dice, a Dios. Entonces, hermanos, podemos nosotros mirar que el Espíritu Santo, a lo largo de la historia, ha dado testimonios a sus siervos, los profetas. El testimonio de Cristo ha venido a lo largo de la historia por medio de los profetas. Y esto está respaldado también por el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 10 al 12. Miren ustedes lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros entonces miramos que los profetas recibieron el testimonio de Jesús por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que era al mismo tiempo Cristo obrando en ellos, es el que les daba las revelaciones, el que les daba el testimonio. Oh, hermanos, qué hermoso es saber esto, de que el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la historia del universo. Nosotros tenemos aquí, hermanos, una compilación de los escritos de los profetas que por el don del espíritu de profecía han dejado para nuestra instrucción. Es decir, los testimonios dados por Jesús están aquí en su santa palabra. ¿Y por qué decimos que lo han hecho a través del don del Espíritu Santo? Porque, hermanos, el don de profetizar es un regalo que solo el Espíritu Santo ha dado. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que ustedes pueden ver que el don de profecía es un don que el Espíritu Santo lo da. Se lo dio a Juan y se lo dio a todos los profetas. Y a través de ese don es que ellos, hermanos, recibieron los testimonios de Jesús y lo dejaron para nosotros aquí, como dije, en su santa palabra. ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo fue que llegaron estos testimonios para cada uno de nosotros? El don de profecía nos lo dice. Se los pongo aquí en la pantalla. Dice que las escrituras no fueron dadas a los hombres en una cadena ininterrumpida de declaraciones continuas, sino que fue fragmento tras fragmento a través de generaciones sucesivas. A medida que Dios en su providencia vio muchas veces y en diversos lugares la oportunidad adecuada para impresionar a los hombres, ellos escribieron a medida que fueron impulsados por el Espíritu Santo. Me gusta esto. Fragmento tras fragmento, a través de generaciones sucesivas. Los fragmentos de Moisés, los fragmentos de Daniel, es más, los fragmentos hasta del rey Nabucodonosor, los fragmentos de médicos, los fragmentos de pastores, los fragmentos de reyes, todos esos en generaciones sucesivas, hermanos, fueron recopilados para disfrutar de ahora de la palabra de Dios. Estos dice que escribieron conforme fueron impulsados por el Espíritu Santo. No es que vino Moisés, por ejemplo, y dijo: me recuerdo que mi mamá me contaba la historia de Adán y Eva y que pues así fue creado el mundo y por lo tanto voy a escribir esto. No, era algo que el Espíritu Santo le indicó a Moisés, que nos lo escribiera en el Génesis para que nosotros supiéramos cómo Dios creó el mundo. Bueno, la manera como ha llegado a nosotros los testimonios en la palabra de Dios son puestos aquí como ejemplo en cómo se llega a cosechar el fruto. Dice, hay primero el brote, después el capullo y después el fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto es exactamente lo que son para nosotros las declaraciones de la Biblia. De a poco a poco, como dice la palabra, un poquito aquí, un poquito allá. El Señor nos ha ido dando hasta que nosotros hemos llegado por su gracia a tener su palabra. Ahora, aquí hay perlas preciosas. Pues vean ustedes lo que sigue diciendo. Las verdades de la Biblia son como perlas ocultas. Se las debe buscar. Hay que cavar en su procura mediante penosos esfuerzos. Esto significa, hermanos, que hay que dedicar tiempo a estudiar. Hay que dedicar tiempo a escudriñar. Para nosotros entonces encontrar las perlas preciosas que hay aquí. Dice que los que solo aprecian superficialmente las Escrituras, con su conocimiento superficial, que piensan que es muy profundo, hablan de las contradicciones de la Biblia y dudan de la autoridad de las Escrituras. Pero aquellos cuyo corazón está en armonía con la verdad y el deber, escudriñarán las Escrituras con un corazón preparado para recibir las impresiones divinas. El alma iluminada ve una unidad espiritual, una gran hebra de oro que corre a través de todo el conjunto. Pero se necesita paciencia, meditación y oración para rastrear la preciosa hebra de oro. Cuán importante es, hermanos, que en nuestro horario de actividades del día haya tiempo para poder rastrear la preciosa hebra de oro. Cuán importante es que nosotros
también lo hagamos con paciencia, no a la carrera. Es decir, agarremos el texto bíblico, meditemos en él, preguntémonos, ¿qué quiere decir Dios para mí en este texto? ¿Qué quiso decir Dios para esta gente a quien le fue escrito? Hágase preguntas. Luego identifíquese con el personaje del relato o del texto. Trate usted de meterse en el, como dicen, en el cuadro. Y luego, hermanos, ustedes mirarán que allí hay una preciosa hebra de oro que con la paciencia que ustedes le están dedicando a la Biblia, la están explorando. Está en manuscrito 24 de 1886. Ahora, hermanos, ¿quién fue el primer profeta que recibió el don de profecía? A ver, estudiamos todo un trimestre acerca de él. Enoc, efectivamente. Enoc fue el primer profeta que el Espíritu Santo le dio el don de profecía. Y el testimonio que recibió Enoc fue en relación con ¿qué cosa? Con la segunda venida de Cristo. Pero hermanos, a partir de Moisés, todos los testimonios se comenzaron a registrar, se comenzaron a escribir. Los santos hombres de Dios comenzaron los fragmentos que Dios les había dado, comenzaron a conservarlos. Pero la pregunta es, ¿siempre fue así? ¿Dios siempre se comunicó a través de profetas? No. Dios se comunicó cara a cara con Adán. Directamente con el hombre, Dios se comunicaba para darles sus testimonios, para darles sus instrucciones. Pero fue después del pecado que el hombre quedó en una condición crítica, al punto que fue necesario la manifestación del don profético. El profeta Isaías describe la condición del hombre después del pecado de la siguiente manera. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es que hay gente que dice: ore usted por mí, porque a usted Dios sí le va a oír. Porque se consideran tan pecadores que creen que efectivamente Dios oculta su rostro para no oír cuando estamos en el pecado. Hay personas que dicen: ore usted por mí, porque son conscientes que sus iniquidades hacen una separación entre Dios y ellos. Es que el pecado realmente nos pone en una condición triste, una condición crítica. La raza humana, dice el profeta Isaías, quedó separada de Dios. Es decir, no tuvo más acceso directo a Dios. Y por lo tanto, hermanos, Dios, que tanto nos ama, levantó mediadores para que a través del don de profecía hablara para nosotros siempre el mensaje de Dios. El don de profecía, hablando de esta tremenda realidad de la separación que hace el pecado, nos dice lo siguiente: antes, dice, de que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante ¿qué cosa? Mediante su espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. La luz divina se esparció por el mundo. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Conflicto de los siglos, página 9. Hermanos, gloria al Señor por el Espíritu Santo. Gloria a Dios porque Él no nos ha dejado solos. No estamos huérfanos. Él sigue teniendo comunicación con nosotros a través del Espíritu Santo por medio
de sus profetas. A través de ese ministerio de los profetas, el Espíritu Santo nos ha consolado, nos ha guiado y nos ha hablado y nos sigue hablando, guiando y consolado. De manera, hermanos, que en relación con el testimonio de Jesucristo, Juan nos dice ahora: yo soy profeta para ustedes por el don que el Espíritu Santo me ha dado. El testimonio que les estoy escribiendo, lo escribo porque lo he recibido de Jesucristo a través del Espíritu Santo por medio de un ángel. Como don profético, yo, dice Juan, soy un consiervo, un compañero de mis hermanos, los profetas. Pero saben, hermanos, que en relación con el testimonio de Jesucristo, que no es otra cosa, como dijimos ya, que el espíritu de la profecía, es decir, el Espíritu Santo hablando a través de los profetas, saben que en relación con ese testimonio de Jesucristo, Juan dice algo que le debemos poner mucha atención y que muchos hermanos evangélicos no le han puesto atención y por eso andan diciendo cosas que no son verdad. ¿Qué es lo que Juan nos dice? Vamos a Apocalipsis 12, verso 17. Apocalipsis 12, 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? Lo que nos está diciendo es que él no es el último profeta. Los hermanos evangélicos dicen: todos los profetas llegaron hasta Juan, por lo tanto ya nadie puede hacerse llamar profeta, dicen algunos. Juan con estas palabras nos está diciendo que él no es el último profeta, porque lo que él está diciendo aquí es de un remanente que todavía conserva el don profético. Es de un remanente que todavía conserva el testimonio de Jesucristo. Oh, hermanos, él está presentando aquí a un pueblo remanente que contaría con el don de profecía manifestado a los profetas. Ahora, este remanente también tiene la característica de que guarda, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y si tomamos en cuenta que este remanente surge después de la persecución del dragón a una mujer, símbolo de la iglesia de Cristo, al desierto, y que muchos intérpretes concuerdan que se trató de la iglesia cristiana que huía de la persecución papal hacia los Estados Unidos de Norteamérica allá por el año 1620. Si es que el remanente surge de esa iglesia perseguida, no podemos entonces identificar a otro movimiento con este remanente que al movimiento adventista del séptimo día. Ese que surgió en 1844, destacándose entre ellos la hermana Elena G. de White. ¿Y por qué digo que se destaca ella? Porque a ella, de ese remanente que surge en 1844, el Señor la bendice dándole el don de profecía. A ella el Señor la bendice concediéndole también el Espíritu Santo para que tenga el privilegio de recibir los testimonios de Jesucristo, convirtiendo a esta sierva en profeta de Dios para el tiempo del fin, como lo fueron Juan y los demás profetas. A esta sierva del Señor le fueron dados testimonios para la iglesia de este tiempo. Esto nos confirma que el don de profecía no terminó con Juan y no terminará sino hasta que todos, dice Pablo, lleguemos a la unidad de la fe.
No hay tal cosa que los profetas llegaron hasta Juan. El don de profecía, el Espíritu Santo lo ha dado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vamos a leerlo en Efesios 4 para respaldarlo aquí con un escrito está. Efesios 4, versículos 7 al 14. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Noten ustedes que dentro de los dones que Jesús ha dado a los hombres por medio de su Santo Espíritu, el de profecía está de los que se mantendrán hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. De manera que no fue el don profético hasta los días de Juan, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y Juan miró proféticamente de un remanente que después de esas persecuciones papales, Juan mira que surge ese remanente que todavía conserva el testimonio de Jesucristo. Nosotros, hermanos, nos sentimos privilegiados de que somos parte de un movimiento profético que tiene el testimonio de Jesucristo, es decir, que tiene el don de profecía. Se ha manifestado en la mensajera del Señor, Elena White. ¿Qué se ha dicho de la hermana White? Miren, se los pongo acá. Se dice que ella escribió más de 5,000 artículos para revistas y 26 libros, pero que actualmente, al incluir compilaciones de sus 55,000 páginas de manuscritos, están disponibles en inglés más de 126 libros y unos 80 en español. Ella bien puede ser la escritora más traducida en toda la historia de la literatura y el autor norteamericano de cualquier género que más ha sido traducido. Sus escritos abarcan una amplia gama de temas, incluyendo educación, salud, profecía, nutrición, asuntos culturales y étnico-lingüísticos, creacionismo y el origen de la vida. Su obra maestra, que ha cambiado tantas vidas sobre la vida cristiana exitosa, es el libro El Camino a Cristo, que ha sido publicada en más de 144 idiomas. Pero más que una escritora dotada, fue designada por Dios como una mensajera especial para atraer la atención del mundo. ¿A qué cosa? A las Santas Escrituras, y para ayudar a preparar a un pueblo para el segundo advenimiento de Cristo. Desde el tiempo cuando tenía 17 años de edad hasta que murió a los 70 años más tarde, Dios le dio aproximadamente 2,000 visiones y sueños. Las visiones variaban en duración desde menos de 1 minuto hasta casi 4 horas. Mediante sus escritos, ella compartió con otros el conocimiento y el consejo recibidos a través de estas revelaciones. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día aceptan sus escritos especiales como inspirados, y su calidad excepcional es reconocida aún por lectores ocasionales. Esto está escrito en ese libro llamado Mujer de Visión, en la página 4. Ahora, hermanos, sus oponentes, sus opositores, dicen que ella no puede ser profeta,
porque su nombre no aparece en la Biblia. Pero ¿dónde dice la Biblia que el nombre de un profeta tiene que aparecer en la Biblia? Las escrituras no registran por ningún lado de que los que reciban el don de profecía, sus nombres tengan que aparecer en la Biblia. Más bien, miren lo que la Biblia dice. Vamos a Hechos 2, 17 al 18. Hechos 2, 17 al 18. Dice, y en los postreros días, dice Dios. ¿En qué tiempo, hermanos? En los postreros días, en los últimos días. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué don van a tener? El don de profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es lo que dice la Biblia. Aquí no dice, y sus nombres aparecerán en la Biblia. Porque esto ocurrirá en los últimos días, cuando el canon bíblico hasta cerrado está ya. ¿Por qué tendría que aparecer los nombres de estos que recibirán el don profético cuando el canon de la Biblia ya está cerrado? No hay que añadirle a la palabra de Dios. No hay que inventar y decir de que por eso la sierva del Señor Ellen White no es profeta, porque su nombre no está en la Biblia. Hermanos, aquí dice que los nombres de los que reciban, o las personas, mejor dicho, que reciban el don profético, aquí simplemente dice que serán jóvenes, serán siervos, serán siervas, serán ancianos, y no dice que tendrían que aparecer sus nombres escritos en la Biblia. Otros dicen que Ellen White no puede ser profeta porque no hay en la Biblia ningún libro de Ellen White. Así que si no hay ningún libro de ella, no se puede considerar sus escritos como inspirados. Un hermano pentecostal habló el otro día de Houston y dijo: me gusta cómo ese pastor enamorado predica, pero cuando ya empieza, dice, a leer los poemas de Ellen White, dice, yo ya me decepciono, porque ella no está en la Biblia, dice. El nombre de ella no está en la Biblia. Y esos poemas que él se pone a dar, dice, de ella, no están en las escrituras. ¿Cómo puedo hacer, dice, para que le digan al pastor enamorado que no hable de ella, porque ella no está en la Biblia? Y qué triste es, hermano, que la ignorancia haga que la gente no aprecie el don de profecía para este tiempo manifestado en esta sierva. Quiero decirle, porque esto va a quedar ahí grabado, lo que yo vengo a leer aquí de la hermana White no son poemas, son los testimonios de Jesucristo para nosotros. Apreciémoslo, estudiémoslo, escuchémoslo. Oh, hermanos, dicen, es que no está ningún libro de ella en la Biblia. Y yo les pregunto, ¿y hay en la Biblia algún libro que se llame Hulda? Y Hulda fue una profetisa. Y no hay ningún libro en la Biblia que se llame Hulda. Yo les pregunto, ¿hay algún libro en la Biblia que se llame Débora? Y Débora fue una profetisa y no hay ningún libro de ella en la Biblia. Oh, hermanos, ¿hay algún libro en la Biblia que se llame Ana? Y Ana, o otro libro que se llame Simeón. Y ahí estaban los dos viejitos profetizando aquel día cuando tenían a Cristo en sus brazos, cuando lo fueron a presentar al templo. Pregunto, las hijas de Felipe, ni siquiera los nombres de ellas están. Mucho menos hay un libro que lleven el nombre de las hijas de Felipe. Pregunto, ¿hay algún libro en la Biblia que sea de Juan el Bautista? Y sin embargo, ¿qué dijo Cristo de Juan el Bautista? Aquí hay un hombre, dijo, más grande que cualquier profeta.
Y no hay ningún libro en la Biblia que se llame libro de Juan el Bautista, como tampoco lo hay de Agabo, Judas, Silas. No hay libros de ellos en la Biblia. Como tampoco están los nombres de los 70 ancianos que profetizaron con Moisés, ni los nombres de ellos están aquí, y ni tampoco hay libros de ellos. Así que utilizar esos argumentos sencillamente demuestran que ignoramos las Escrituras. Hermanos, les acabo de poner lo que se ha escrito de Elena White. Más de 2000 visiones. Sus visiones duraban entre 1 minuto hasta 4 horas. Todo lo que ha escrito, 126 libros en inglés, 80 en español, bueno, traducidos. Pero, ¿qué dice Elena White de ella misma? Vamos a escuchar a esta sierva del Señor, que Dios le ha dado el don de profecía para este tiempo. Vamos a escuchar que ella diga de ella misma lo siguiente. En mi temprana juventud, dice, se me preguntó varias veces: ¿es usted profetisa? Siempre he respondido: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, dice que le dijo su Salvador, tu obra me indicó, le dijo, es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas, y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra ante los incrédulos, y por la pluma y de viva voz reproches al mundo las acciones que no son correctas. Desde los 17 añitos, esta hermana, el Señor empezó a darle testimonio tras testimonio para este tiempo del fin. Me llama la atención esta partecita: para que de viva voz y por la pluma, le dice, reproches al mundo las acciones que no son correctas. Y sí, son reproches fuertes los que recibimos aquí. Yo no sé, los hermanos, hay hermanos que a veces se preocupan porque dice, a veces vemos poquita gente que viene a la iglesia. Hermanos, no les preocupe que seamos poquitos. Es que los reproches no los aguantan todos, hermanos. Aquí, de este púlpito, se predica la ley y el testimonio. Los reproches salen de la Biblia y del don de profecía, y esos no todos lo aguantan. Pero dice ella, te he puesto desde muy joven para que reproches al mundo de las acciones que no son correctas. Exhorta, le dice, usando la palabra. Haré que mi palabra, le dice, te sea manifiesta. No será como un idioma extraño. En la verdadera elocuencia de la sencillez, con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se van a oír de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Sí, porque hasta 3er grado. 3er grado es todo lo que ella tiene de estudio. Y sin embargo, hasta los grandes eruditos han venido para conocer del don de profecía que el Espíritu Santo le ha dado a Elena White. Muchos médicos han leído sus libros de salud. Médicos que no son adventistas. Muchos de ahí, de esos libros de salud de Ellen White, han aplicado tratamientos a pacientes. Hermanos, tenemos aquí a una persona sin conocimientos académicos como los que tiene un doctor o médico, pero con los conocimientos en esas áreas porque Dios se los ha dado. Dice, mi espíritu y mi poder, le dice, estarán contigo. No temas a los hombres, porque mi escudo te protegerá. No eres tú la que hablas, es el Señor quien te da los mensajes de admonición y reprensión. Nunca te desvíes de la verdad bajo ninguna circunstancia. Da la luz que te daré. Los mensajes para estos últimos días serán escritos en libros y permanecerán inmortalizados para testificar contra los que una vez se regocijaron en la luz, pero que han sido inducidos a renunciar a ella debido a las seductoras influencias del mal. No hay palabra profética, hermanos,
que esta sierva no le haya dado el Señor ahí un mensaje de reprensión para nosotros. Nuestro mensaje no es popular. Nuestro mensaje no es para que el pueblo le guste. Nuestro mensaje es para que el pueblo se refrene y haga lo recto delante de Dios. Dice, ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Dice ella. ¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días, dice, muchos que osadamente pretenden ser profetas son un baldón para la causa de Cristo. Y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Debido a que muchos falsos profetas han surgido, ella dice, no pretendo que me llamen profetisa. Así me llaman, pero yo no pretendo ese título. Prefiero, dice, decir que soy la mensajera del Señor. Cuando dice que no pretende ese nombre, no es porque niegue que tiene el don profético dado por el Espíritu Santo, sino porque hay muchos falsos profetas que son una burla para la causa de Dios. Mi obra, dice, significa más que la palabra profeta. Cuando esta obra, dice, me fue dada por primera vez, le rogué al Señor que la responsabilidad fuera puesta sobre alguien más. La obra, dice, era tan grande, amplia y profunda que temí no poder hacerla. Pero por su Espíritu Santo, el Señor me ha capacitado para realizar la obra que me dio para hacer. Dios me ha aclarado las diversas formas en las que me usaría para hacer avanzar una obra especial. Se me han dado visiones con la promesa: si presentas fielmente los mensajes y resistes hasta el fin, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua del río de la vida. El Señor, dice, me dio gran luz acerca de la reforma pro salud. Junto con mi esposo, dice, había de efectuar obra médico-misionera. Había de dar ejemplo a la iglesia, llevando a los enfermos a mi hogar y cuidando de ellos. Esto he hecho dando a mujeres y niños vigorosos tratamientos. También debía hablar sobre el tema de la temperancia cristiana como la mensajera señalada por el Señor. Me ocupé vigorosamente de esa obra y hablé a grandes congregaciones sobre temperancia en su sentido más amplio y verdadero. Sin ser nutrióloga, nos dejó consejos sobre nutrición. Sin ser médico, nos dejó consejos sobre medicina. Dice, se me instruyó que siempre impresionara a los que profesan creer la verdad con la necesidad de practicar la verdad. Oigan esto, lo vuelvo a leer. Se me instruyó que siempre impresionara a los que profesan creer la verdad con la necesidad de practicar la verdad. Esto significa, dice, santificación. Y la santificación significa el cultivo y desarrollo de cada talento para el servicio del Señor. Se me encargó que no descuidara ni pasara por alto a los que eran víctimas de injusticias. Se me encargó especialmente que protestara contra un proceder despótico o arbitrario hacia los ministros del Evangelio de parte de los que tienen autoridad oficial. Por eso es que el libro ese, Testimonios para los Ministros, ustedes lo van a buscar a las agencias de publicaciones y no lo hallan. Porque ese libro, Testimonios para los Ministros, contiene las tremendas reprensiones que ella da para los que ocupamos un privilegio de ministros y para los que desempeñan autoridad en esa área. Aunque es desagradable, dice, ese deber de reprochar a los ministros, debo reprochar, dice, al opresor y pedir justicia. Debo presentar la necesidad de preservar justicia y equidad en todas nuestras instituciones. Todo esto que he leído está en Mensajes Selectos, tomo 1, desde la página 36 en adelante. Mis hermanos, así nosotros como pueblo remanente hemos sido conducidos por este ministerio profético que Dios le dio a esta sierva por medio del don del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué ha sido dado este don?
¿Para qué ha sido dado el don del espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo? Bueno, vamos a leer un incidente en la Biblia para que miren ustedes la razón por la cual Dios dio este don. Vamos a Números 11, versículos 16 y 17. Números 11, versículos 16 y 17, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Noten la causa, noten la razón por la cual Dios quiere poner el Espíritu Santo en otras personas junto con Moisés, para que le ayuden, dice, a llevar ¿qué cosa? La carga. Porque la carga de Moisés consistía en ser el guía, en ser el consejero del pueblo, y el pobre se la pasaba todo el día aconsejando por aquí, aconsejando por allá, y era demasiado el trabajo. Hacía esa obra porque eso edificaba al pueblo, dar los consejos divinos que Dios le había dado. De manera que le dice: búscate 70 varones a los cuales yo pueda bendecir, concediéndoles el Espíritu Santo. Y miren ustedes los versículos 24 al 30 ahora, lo que sucedió. Dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron, hermanos? Profetizaron y no cesaron. Es decir, recibieron el don de ¿qué? El don de profecía. Y dice que habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Hermanos, ustedes pueden ver aquí que el don de profecía estaba en Moisés, se manifestó en estos otros 70 ancianos, y era para la edificación del pueblo de Israel, para que ayudaran a Moisés en esa labor de ser los consejeros de parte de Dios para con el pueblo. Pero Pablo nos dice también la razón por la cual el don de profecía es dado a los hombres y mujeres, y es lo que él dijo en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver aquí 1 Corintios 14 verso 3. Dice el apóstol Pablo: pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Bueno, nosotros miramos entonces que esta misión es la que han desarrollado a lo largo de la historia los profetas: exhortar, edificar y consolar. Nosotros cuando vemos en las Escrituras, nosotros miramos allí cómo edifica nuestras vidas su lectura. Nosotros miramos cuando leemos las Escrituras cómo Dios nos exhorta, y también vemos cómo Dios nos consuela. Ahora yo pregunto: ¿cuántos de nosotros apreciamos los testimonios que Dios nos ha dado para este tiempo? Tanto los dados
en la Biblia hasta cuando el canon se cerró, como los dados en los escritos de Ellen White. ¿Cuántos apreciamos esos testimonios? Hermanos, no rechacemos los testimonios. No rechacemos lo que Dios nos da en la Biblia y en los escritos del espíritu de profecía. Miren, cuando nosotros rechazamos lo que un profeta nos dice, cuando nosotros rechazamos los testimonios que un profeta nos da, nosotros estamos rechazando al mismo Dios. Vamos a leerlo, vamos aquí a la Biblia en 1 Samuel 8, versículos 5 al 8. Primera de Samuel 8, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 4 al 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Recuerden que Samuel era el profeta en ese tiempo, el que tenía el don de profecía dado por el Espíritu Santo. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Hermanos, ustedes pueden ver acá que cuando se rechaza a un profeta, se rechaza al mismo Dios. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros nos conducimos o reaccionamos ante las exhortaciones del don de profecía. La hermana Elena White, que también fue bendecida con el testimonio de Jesucristo, es decir, con el espíritu de la profecía, ha sido rechazada por muchos. Sus testimonios no son apreciados. Prueba de eso es que las librerías adventistas, que deberían de estar llenas de sus libros, usted va ahora y encuentra allí más libros de teólogos, aún teólogos que ni son adventistas, y no haya realmente muchos del espíritu de profecía. Hay una escasez. La iglesia adventista, de la cual la hermana White fue cofundadora, con eso de no tener libros a montones de todo lo que ella escribió, está rechazando los testimonios. Cuando no se leen al pueblo en los cultos, en los servicios de adoración los sábados, esos pastores también están rechazando los testimonios. Cuando no siguen sus consejos. Pero hermanos, Elena White está consciente de eso, de que el rechazo hacia sus testimonios que Dios le dio, pues ella iba a ser objeto de eso. Miren ustedes, se los pongo acá. Joya los testimonios, tomo 2, página 299, dice: mientras estaba y pone puntos suspensivos para no poner el lugar, el Señor vino a mí durante la noche y me dirigió preciosas palabras de aliento acerca de mi obra, repitiendo el mismo mensaje que me había dado varias veces antes, respecto a los que se habían apartado de la luz a ellos enviada. Y dice que le dijo el Señor: al despreciar y rechazar el testimonio que te he dado para que se los comuniques, no es a ti, sino a mí, tu Señor, a quien han despreciado.
lo mismo que le dijo a Samuel, a esta sierva, el Señor se lo manifiesta. Los que rechazan tus testimonios no te rechazan a ti, sino a mí, quien te los ha dado. Y luego dice ella, tiene una exhortación. Ahora, hermanos, dice, les suplico que no se interpongan entre mí y el pueblo para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. Cuando yo como pastor, hermanos, ni leo los testimonios y ni tampoco los comparto con la iglesia, yo me interpongo entre esa luz que Dios ha dado y el pueblo que la debe recibir. No os interpongáis entre mí y el pueblo, dice, para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis, dice, por vuestras críticas toda la fuerza, toda la agudeza y poder de los testimonios. No os sintáis que podéis desecharlos para que se adapten a vuestras propias ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana. Si los testimonios, dice, no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Por amor de Cristo, no confundáis a la gente con sofismas humanos y escepticismo, y no anuléis la obra que el Señor quiere hacer. Es decir, no propagues tu incredulidad en cuanto a los testimonios en el pueblo. No hagáis, dice, de este agente de Dios, que es el Espíritu Santo hablando, no hagáis de este agente de Dios por vuestra falta de discernimiento espiritual una piedra de escándalo que haga tropezar y caer a muchos para que sean enlazados y presos. Hoy los testimonios, tomo 2, página 301. Sigue diciendo en Mensajes Selectos, tomo 3, página 92. He tratado, dice ella, de cumplir mi deber con usted y con el Señor Jesús, a quien sirvo y cuya causa amo. Diciéndole a una persona que le escribió. Los testimonios, le dice, que le he presentado, en verdad me han sido dados por el Señor. Lamento, dice, que usted haya rechazado la luz dada. ¿Está usted traicionando a su Señor porque Él en su gran misericordia me ha mostrado precisamente dónde está usted parado espiritualmente? Hay gente que apenas empiezan a oír la palabra fuerte del don de profecía, no lo soportan. Hábleme de la Biblia, dice, hábleme de la Biblia. Si no puedes resistir lo que está en la Biblia, Dios te lo manda de esta otra manera con estos escritos, para que te enmiendes, para que te corrijas en tus caminos. Pero dice, lo vas a rechazar solamente porque en los testimonios te muestro, dice, cómo estás espiritualmente parado o parada. Él conoce cada propósito del corazón. Nada está escondido de Él. No es a mí a quien usted está traicionando. No es contra mí, contra quien usted esté enojado. Es contra el Señor, quien me ha dado un mensaje para amonestarlo a usted. Hermanos, cada mensaje que sale de los registros inspirados son mensajes del Señor para nosotros. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, ahora página 45. Vi. Y cuando ella dice vi, es porque Dios le revela la condición de la iglesia. Vi, dice, el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar. En algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados
para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Oh, hermanos, miren esto. Vio, dice, que los que rechazamos los testimonios, si no queremos aceptar y ni hacer cambios, pues finalmente se nos dejará en el error para que cosechemos los resultados. Solo que nos vendríamos a dar cuenta muy tarde del desprecio que hicimos. Entonces dice, en el tiempo de angustia los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y me dijo: mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz, y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Esto apareció escrito en un folleto que se llama A los que están recibiendo el sello del Dios vivo, el 31 de enero de 1849. Hermanos y hermanas, qué lamentable es que se resista a la voz del Espíritu Santo. Y peor es cuando como líderes lo hacemos. Y aquí quisiera hacer un llamado. Cuando nos toque explicar un texto bíblico y tengamos que citar la fuente de donde hemos sacado el discernimiento, es mejor que citemos la fuente del don de profecía y no de los comentarios bíblicos adventistas. Porque los comentarios bíblicos adventistas fueron hechos por teólogos de la iglesia, mientras que el don de profecía fue revelado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros rechazamos el don de profecía, cuando nosotros rechazamos a la persona que Dios ha bendecido con ese don para amonestarnos, hermanos, ahí nosotros somos igual a los fariseos. No somos diferentes a ellos. Cuando Esteban, que había sido bendecido con el don de profecía, compareció ante ellos, miren ustedes lo que les dijo. Vamos a Hechos capítulo 7, versículos 51 al 52. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Pero noten, duros de cerviz, resisten al Espíritu Santo que Dios ha dado a los profetas, dice Esteban. Y miren hasta dónde llegó la resistencia, versículos 59 y 60, aquí mismo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, lo que hicieron con Esteban ante el don de profecía que Dios le había dado es lo mismo que hicieron con el apóstol Juan. Por eso, cuando él dice: yo he dado testimonio, él prácticamente está diciendo: he testificado de esto y ha sido tan rechazado que hasta me han desterrado a una isla. Aunque ya lo leímos, vamos a leer otra vez Apocalipsis 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los testimonios siempre han sido rechazados. El pueblo los ha rechazado. Juan aquí nos está diciendo que por causa del testimonio está desterrado en una isla llamada Patmos. Lo quisieron matar antes de eso, echándolo en una olla de aceite hirviendo. Y como Dios lo libró, entonces lo mandaron a Patmos. Hermanos, ¿por qué tanto rechazo a los testimonios? Nosotros tenemos que saber una cosa, hermanos, que como iglesia remanente, como pueblo remanente, por el hecho de que nuestra característica es que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, es decir, el don de profecía en nuestro medio, nosotros debemos de saber que en la medida en que seamos fieles a eso, igualmente seremos perseguidos y seremos rechazados. Pero no nos debe dar miedo, porque al final terminaremos en el cielo. Mire lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Los que perseguidos por causa del testimonio de Jesucristo, aquí en la tierra se la vean difícil, Juan los mira reinando con Cristo 1000 años y alabando y glorificando el nombre de Dios. Mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por la iglesia Advenimiento, porque la iglesia Advenimiento es una iglesia que no rechaza los testimonios. Como iglesia Advenimiento no rechazamos los testimonios dados en las Escrituras y no rechazamos los testimonios dados en los libros inspirados de Ellen White. Es posible que aquí como individuos los rechacemos, pero como iglesia no los rechazamos. Si usted como individuo quiere rechazar esos testimonios, usted ha mirado ahora los resultados de rechazar eso. Usted rechaza a Dios. Y yo no sé a este momento si usted es de los que los rechazan o de los que los reciben con mucho agradecimiento. Pero voy a decir algunas cositas aquí. Todos los hermanos que andan tomando café rechazan los testimonios. Todos los hermanos que comen carne rechazan los testimonios. Todos los hermanas que se pintan los labios, las uñas, las cejas, las mejillas, rechazan los testimonios. Todos los hermanos que andan en la pornografía, que andan en el adulterio, rechazan los testimonios. Pero el que usted los rechace no significa que la iglesia los rechaza. La iglesia los pone en alto. Pero yo quisiera animarle, hermano y hermana, no rechace los testimonios. Miren cuánto a través de los testimonios hemos recibido en cuanto a la reforma pro salud. Por ahí escuché a alguien que dijo que no creía, dijo que la sierva del señor Elena White fuera inspirada, pero anda usando los consejos de ella para aplicarlo a los enfermos. Irónico eso. Hermanos, hemos sido bendecidos con los testimonios. No los rechacemos. Mira, mi hermano, cuando los testimonios te dicen que no tomes café, es porque Cristo te ama. Cristo quiere que tengas salud. Cristo no quiere que envenenes tu sangre. Cuando los testimonios te dicen no consumas tanta azúcar, es porque el Señor quiere que no envenenes tu sangre. Cuando los testimonios te dicen no comas carne, es porque en el cielo no se va a consumir carne. ¿Vas a andar buscando el pollo allá? ¿Vas a andar buscando la res allá? Allá no habrá muerte.
Así que los que queremos ir al cielo, pongamos por obra los consejos de los testimonios. No los rechacemos. Hermanos, en la Iglesia Advenimiento no rechazamos los testimonios por dos razones. Y se las voy a presentar aquí en la palabra de Dios. La primera es la que se encuentra en Proverbios 29, versículo 18. Dice, sin profecía, ¿qué cosa? El pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es como bienaventurado, dichoso, feliz. Pero sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena. Imagínense ustedes, con tanto mensaje que hemos recibido nosotros como iglesia desde los 6 años que llevamos, y aún así varios se han desenfrenado. ¿Qué no sería si no tuviéramos esos mensajes? Hermanos, una de las razones por las que como Iglesia Advenimiento no rechazamos los testimonios es porque sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cuánta iglesia, hermanos, vive desenfrenada? Desenfrenados en el comer, desenfrenados en el vestir, desenfrenados en todo. Y los pastores diciéndoles que van para el cielo. Los pastores diciéndoles que como por la gracia somos salvos, no se preocupen, que eso el Señor lo pasa por alto. Y sigue la gente en el desenfreno. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros no nos desenfrenemos. Y oyendo la voz del don profético, pongamos nuestra vida en armonía con su voluntad, con la voluntad de Dios. Otra razón por la cual aquí no rechazamos los testimonios es la que se encuentra en el libro de Isaías 8:20, que todos lo conocemos, pero leámoslo. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que la otra razón por la cual no rechazamos los testimonios es porque no queremos estar en tinieblas. Queremos estar en la luz. Queremos ser de los que les ha amanecido. Y por eso aquí predicamos a la ley, que es la palabra de Dios, la Biblia, y los testimonios, que son los escritos del don de profecía. Hermanos, voy a terminar con una invitación para todos. Ya que el tema ha sido el testimonio de Jesucristo y hemos ampliado lo que eso ha significado o significa, voy a terminar con una invitación que está en 2 Crónicas 20, verso 20. 2 Crónicas 20, verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Queremos tener una iglesia segura. Queremos dar pasos seguros. Queremos nosotros andar en seguridad todo el tiempo. Hay que creer en Dios y en sus profetas. Eso nos dará seguridad y prosperidad. Que Dios nos ayude para que de ahora en adelante apreciemos el testimonio de Jesucristo. Tanto el que está en el Apocalipsis como el que hay a lo largo de todos los profetas que están en la Biblia, y como los que hay en los escritos manifestados a la sierva del Señor, Ellen White. Dios nos bendiga como pueblo y que apreciemos los testimonios. Pregunto a todos: ¿les gustaría a ustedes que nuestra iglesia siga siendo a la ley y al testimonio? Dios les bendiga y que los pongamos por obra. Santo
postro a tus pies, para que tu amor eterno fuerte por hoy me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Amén. Estudios bíblicos que requieren ir poniéndole atención, ir viendo lo que Dios enseña, y qué bonito es saber de que los testimonios de Jesucristo son para nuestro bien. Hermanos, leamos los libros del Espíritu de Profecía, no los tengamos de adorno, leámoslos. ¿Cómo es posible que lo lean los jesuitas y nosotros no los leamos? Los jesuitas leen los escritos del Espíritu de Profecía. Mucha gente los lee que no son del pueblo remanente. ¿Y cómo nosotros los podemos tener ahí guardados? El Señor nos ayude. Imagínense, hemos cantado al Espíritu Santo que nos llene de Él. Imagínense llenándonos el Espíritu Santo y dándonos también el don profético a nosotros, el don de profecía, un privilegio de profetizar. Qué cosa más grande. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles. Padre nuestro, te damos gracias por el testimonio de Jesucristo, que ha llegado a través del don de profecía por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque desde que el pecado entró en el mundo, en tu misericordia y en tu amor, levantaste profetas en medio de tu pueblo, para que dieran las exhortaciones, las amonestaciones, los consejos. Oh Padre, en este último tiempo, tu profeta Juan dijo que habría un pueblo que sería un pueblo remanente de la iglesia que ha existido a lo largo de los siglos. Un pueblo que se conocería porque guarda los mandamientos y todavía conserva el testimonio de Jesucristo. Oh Señor, nos da mucha alegría saber de que nosotros pertenecemos a ese pueblo. Nos alegra, Señor, saber de que nos hemos alineado con el pueblo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Oh Padre, reconocemos que no hemos apreciado como se debiera este don. Reconocemos, Señor, que hemos sido reacios, los hemos rechazado algunas veces, hemos inclusive dudado, pero tal vez, Señor, ha sido por la negligencia de no estudiarlos, de no dedicar tiempo a mirar qué tú dices allí. De manera que ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes. Primero, que nos perdones por ese desprecio, por no poner por obra los consejos inspirados, y luego por no apartar tiempo para estudiarlos. Perdónanos, Señor. Pero también te pedimos que de aquí en adelante despiertes en nosotros ese interés de conocer lo que tú tienes revelado para nosotros como pueblo. Ayúdanos, Señor, a apreciar el testimonio del Apocalipsis, como también lo que está en los escritos de la hermana Elena White. Oh Padre, te rogamos que no rechacemos nada, porque todo ha sido revelado para nuestro bien. Ayúdanos, por favor, a ser humildes y aceptar las reprensiones, las amonestaciones, las exhortaciones. Oh Señor, te pedimos que seamos todos los días personas que se alimentan con los testimonios, los revelados en tu Biblia, en tu palabra, como los revelados en esos escritos de la sierva del Señor. Padre, te suplico que nos ayudes a que todos aquellos testimonios que nos son difíciles a veces poner por obra, como los que tienen que ver con la alimentación, con la vestimenta, con la reforma pro salud y con otras cosas, Padre, te pedimos que en esas áreas, oh Señor, nos ayudes para que pongamos en práctica tus testimonios, que los pongamos por obra. Ahora, Señor, al terminar, te quiero suplicar por la hermana Elda Batin, la madre de nuestra hermana Landy Gómez.
Oh Señor, como tú sabes, está quebrantada de salud. Allí donde está, nosotros te pedimos que la visites, que pongas tu mano en ella y la restaures. Quítale la enfermedad, Señor. Lo mismo la hermana María Elena Méndez, allí en Forest Hill. Padre, te rogamos por ella, que también tú, oh Señor, digas la palabra y tu sierva sea sanada. Oh Dios, te pedimos que tanto Elda Batin, la hermana María Elena y otras personas más que han sido puestos sus nombres en los canales de YouTube, Señor, que todos sean objeto de tu amor, que la palabra de sanidad salga de tu boca y todos sean restaurados. Bendícele, Señor, y gracias por tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén.